¿Qué tal, amigos, hermanos y suscriptores de YouTube? La Iglesia de Dios MI de North Hollywood te invita a estudiar la palabra de Dios, ya que en estos últimos tiempos tenemos que estar preparados para no ser confundidos por falsas doctrinas, ya que la palabra de Dios nos enseña en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, que tenemos que estar preparados para toda buena obra y no ser movidos de nuestra fe. Por eso en este canal se han dado a la tarea de estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, si Dios nos lo permite. Te invitamos todos los domingos a través de nuestra página de Facebook a las 10:30 AM de la mañana. En el link de la descripción te estaremos dejando las páginas de YouTube, Facebook y la página oficial de la iglesia. Dios te bendiga. Números capítulo 21. Le vamos a titular La serpiente de bronce, ¿verdad? Siempre los hermanos le ponen algo al estudio. Y vamos a leer del verso 4 al 7 como punto de partida, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así su palabra. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Siempre, mis hermanos, es importante ubicarnos con el estudio anterior, ¿verdad? Muchas veces es repetición, pero en verdad nosotros aprendemos de la repetición. Si yo le pregunto qué aprendimos la semana pasada, usted no se va a recordar. Se lo aseguro. Tendría que regresar y volverlo a escuchar para saber de qué se trató el estudio de la semana pasada, porque es así, se nos queda un mínimo porcentaje en nuestra mente, pero ojalá y se quede más en nuestro corazón. Amén. En el capítulo 20 estudiamos la falla que le costó a Moisés y a Aarón entrar en la tierra prometida. Explicamos que ellos cometieron dos faltas. La primera falta, fallaron en representar a Dios delante del pueblo, ¿verdad? Y segunda falta, no siguieron las instrucciones de Dios al pie de la letra, hicieron perder el simbolismo que tenía esta enseñanza para el futuro, ¿verdad? El simbolismo se perdió al golpear la peña dos veces, sabiendo que la peña tipificaba y tipifica a Cristo, ¿verdad? Y la primera vez que tuvieron sed en el monte Horeb, el Señor le dice a Moisés que golpeara la piedra una vez. Y así lo hizo y salió agua y sació su sed. Pero la segunda vez el Señor le dice, háblale a la peña. Y explicamos, mis hermanos, que era necesario la cruz para Cristo, que fuera golpeado una vez. La primera vez estuvo bien que fuera golpeado, porque era sombra de lo que había de venir. Pero la segunda vez, para obtener el agua, solamente se le tenía que hablar a la peña, danos agua. Pero él golpeó dos veces la peña, no siguió las instrucciones y rompió el simbolismo, porque ahora Jesucristo pereció en la cruz una sola vez y era necesaria, pero ahora para recibir esa agua que Él promete hay que hablarle. Señor, yo vengo y te recibo como mi dueño, Señor y Salvador. Bastó un solo sacrificio. Pero Moisés, al no hablarle a la peña la segunda vez y golpearla dos veces, rompió el simbolismo para nosotros y le costó la entrada a la tierra prometida, que era la ambición de su vida, meter a ese pueblo a la tierra prometida, ¿verdad? Y ahora Él dice, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Solamente hay que hablarle a la peña, hay que venir a Él y Él nos va a dar vida eterna. Dice que esa agua que Él va a derramar sobre nuestra vida
sacia nuestra fe espiritual y es un agua que sacia para vida eterna. Amén. Ahora a este punto, María murió, ¿verdad? En Cades Barnea, y a los 3 meses Aarón también murió en el monte Hor y fue reunido con sus padres y tomó su lugar su hijo Eliezer, ¿verdad? Y el pueblo guardó luto por 3 meses y después continuó su camino hacia la tierra prometida. A este punto tenían sus 39, casi 40 años de andar deambulando por el desierto. Están a punto de terminar su jornada por el desierto. Ha sido una jornada fuerte, tremenda, peligrosa, pero el Señor no los ha abandonado ni los ha desamparado, ha estado con ellos. Es imposible sobrevivir en el desierto, mis hermanos. Sin embargo, Dios los trajo por el desierto por 40 años. Están a punto de culminar ese viaje, ¿verdad? Ahora, todos los que salieron de Egipto de la edad de 20 años para arriba murieron en estos 39 años. Ahora va Moisés con Caleb y Josué y una nueva generación. Posiblemente los levitas aún van ahí, mis hermanos, hombres de Dios, pero el resto de todos los que salieron de Egipto de 20 años para arriba ha muerto. Hubo una procesión de 40 años para ir dejando a todos estos hombres, 631,000, sin contar las mujeres y los niños, hombres que salieron de Egipto, perecieron en el desierto. Ahora van con un nuevo ejército de jovencitos, de jóvenes inexpertos, ¿verdad? De eso está compuesto ahora el ejército de Moisés, que va a comenzar a pelear guerras en el camino. Y recordamos, mis hermanos, que Moisés envió embajadores al rey de Edom en el capítulo anterior. Los edomitas eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob, familiares cercanos del pueblo de Israel. Ellos pidieron diplomáticamente el paso para cruzar simple y sencillamente por su tierra. Les prometemos que no vamos a saquear los campos, no vamos a tomar agua, solamente déjenos pasar por el camino real, por el camino principal. Y Esaú dijo, no pasarás. Si te atreves, voy a venir contra Israel. Entonces, sabiamente Moisés decidió darle la vuelta, mis hermanos, a Edom, ya que fueron los edomitas los que no lo dejaron pasar, darle la vuelta a Edom para entrar por la tierra de Moab hacia arriba. Eso es lo que están haciendo ahorita el pueblo de Israel, dando la vuelta a Edom. Amén, hasta ahí nos quedamos. Están entrando ahora por el este, la misma tierra de Canaán, ¿verdad? Ya están en la tierra de Canaán, pero la entrada principal no los dejaron entrar, solo tienen que buscarse otro lugar por donde entrar. Le dan para el este de la misma tierra de Canaán. Primero tuvieron que bajar como para yendo a Egipto y tuvieron que subir. Le vamos a deber el mapa, pero es importante usted cuando vaya a su casa estudie el camino que tomó el pueblo de Israel, porque hay mucha información de ese camino, ¿verdad? Ahora, entraron a través de la tierra de Hebrón, están dándole la vuelta a Edom, entraron por el área que ahora es conocida como las alturas de Golán. Muy popular en Israel, las alturas de Golán, una gran producción, tierra en verdad que ahí fluye leche y miel. Cerca de los altos de Golán de nuestros días, llegaron a la parte de arriba por la parte oriental del Mar Muerto. Y el Mar Muerto no es muy grande tampoco, mis hermanos. Caminaron toda esa distancia para llegar por aquel lado, pero antes de llegar a ese lugar tuvieron algunas batallas, ¿verdad? Para poder cruzar hacia el otro lado. Ahora, el primer empuje fuerte que el pueblo de Israel tiene para entrar a la tierra prometida es la entrada por Jericó, ¿verdad? Es ahí donde ellos empiezan a entrar y Jericó está cerca del Mar Muerto, ¿verdad? Entonces ahí nos da una idea a los que estuvimos en Jericó, en el Mar Muerto, una idea dónde es que ellos entraron. Y ahí hay un puro desierto.
es un desierto tremendo por la parte de atrás, ¿verdad? Por donde ellos entraron. 21:1, donde vamos a comenzar el estudio de esta mañana, dice: cuando el cananeo, el rey de Arab, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por camino a Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. El camino de Atarim, según los comentaristas, se refiere al camino que tomaron los 12 espías. Recordamos que 40 años o 42 años atrás, ¿verdad? Moisés había enviado a los espías a reconocer la tierra. Moisés y Caleb todavía iban ahí con ellos y posiblemente ellos reconocían ese camino. No nos dejaron entrar los edomitas, ahora los vamos a llevar por el camino que ellos fueron anteriormente para reconocer la tierra. Ese es el camino que llevan, el camino de Atarim. Pero el rey de Arab, que escuchó que el pueblo de Israel venía, se precipitó y posiblemente los atacó y se llevó algunos prisioneros, ¿verdad? Ahora, el área del Negev, donde está este rey de Arab, era el lugar favorito de Abraham y de Isaac, su hijo, cuando ellos vivieron en esa tierra unos casi 500 años atrás, ¿verdad? Porque pasaron 430 años, llevan 40 por el desierto, ya casi son 500 años de la promesa de Dios a Abraham de que los llevaría a la tierra prometida. Este era el lugar favorito de Isaac, el Negev, y el lugar favorito de Abraham. En Génesis capítulo 24, verso 62, dice: y venía Isaac del pozo del viviente, que me ve, porque él habitaba en el Negev, ¿verdad? Ahí vivía Isaac anteriormente. Y por A o por B tuvieron que emigrar a Egipto cuando hubo hambre, ¿verdad? Ya sus descendientes ahora van de regreso como Dios lo había prometido casi 500 años después de esa promesa. Dice el verso 2, entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que quiere decir destrucción. Curiosamente, mis hermanos, 40 años atrás estuvieron en Cades Barnea, listos para entrar a la tierra prometida, pero no quisieron enfrentarse al enemigo y les costó, por su falta de fe, otros 40 años por el desierto, un año por cada día que estuvieron los espías en la tierra de Canaán. Ahora no tomaron esa mala decisión, hicieron voto al Señor y dijeron: en verdad, si tú estás con nosotros, les daremos frente, pero vamos a rescatar a los que se llevaron cautivos, ¿verdad? Eso era parte de la guerra, llevarse cautivos, llevarse las mujeres, llevarse los niños, y en esta ocasión les llevaron cautivos, y no nos explica cuántos de ellos, ¿verdad? Dice: el rey Arad fue derrotado junto con sus ciudades, y esta ciudad de Arad aún existe en Israel, ¿verdad? Todavía está ahí, ellos la tomaron. Este rey vino contra los israelitas y dice que hicieron voto a Jehová, y no nos da en sí aquí qué tipo de voto hicieron. Fue un ayuno, fue 3 días apartados de mujeres, en fin, no nos explica, pero hicieron un voto al Señor para que el Señor los respaldara. Y hubo súplica, porque dice que el Señor escuchó también su ruego, escuchó la voz de Israel y Dios les dio la victoria. Aquel día derrotaron al cananeo y al rey de Arad junto con sus ciudades. O sea, Dios les da la victoria para alentar al pueblo, para que vayan tomando confidencia en ellos mismos y en el Señor, ¿verdad? Porque muchas veces uno no sabe qué respaldo va a llevar hasta que no lo intenta, ¿verdad? No sé cómo me va a salir, Señor, pero cuando ya ves que te salió la primera vez, vas agarrando confidencia. La primera vez no tuvieron confianza en Dios, ahora han puesto su confianza en Dios y Dios les da la victoria, ¿verdad?
Gloria al Señor. Y como dije, ¿verdad? Este es el principio de muchas batallas y son un ejército joven, un ejército nuevo. ¿Tiene comentario, pastor? Solo añadir que estoy pensando, ellos todavía no eran diestros para pelear, a lo mejor no tenían mucha arma, no sé, solo estoy deduciendo, no lo he visto en la Biblia, pero qué bueno que Dios les dio la batalla para que fueran agarrando confianza. Amén. Y es un ejército nuevo. Todos los de 20 años, nos recordamos, ¿verdad? De 20 años para arriba, perecieron en el desierto, porque ninguno de ellos iba a entrar a la tierra prometida. Y este era el ejército de Israel, ¿verdad? Que no iba a entrar por su falta de fe. Ahora ven un ejército nuevo, pero confiaron en el Señor y fue como un pan comido. Ahí derrotaron al rey de Arad, a los cananeos, ¿verdad? Y tomaron esa parte de Israel, pero no se quedaron en ella, sino que siguieron avanzando porque tenían que conquistar toda la tierra para empezar a repartir la tierra todavía, ¿verdad? Ahora, el siguiente verso 4 dice: la serpiente de bronce, lleva otro título, ya que terminó la batalla y ellos siguen su camino por el desierto para entrar por el área del Mar Muerto o de la tierra de Jericó, ¿verdad? Dicen: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Recordamos que en Or fue donde murió Aarón, ¿verdad? Ahí Moisés dice que lo desnudó de su traje de sacerdote y se lo pasó a su hijo Eliezer, quien iba a continuar con el sacerdocio por sus generaciones. Después de ahí tuvieron su encuentro con los cananeos y el rey de Arad y los destruyeron, pero continuaron dando la vuelta para poder cruzar Edom, ¿verdad? Ya estaban en el borde de la tierra prometida, pero ahora tenían que dar la vuelta. O sea, iban a hacer millas y millas que iban a subir para arriba en vez de cruzar alrededor. Pero a causa de todo esto, el pueblo se desanimó. Tuvieron desánimo al saber que no iban a cruzar directamente, sino que iban a dar la vuelta por el otro lado, ¿verdad? Pero yo le recomendé que mirara el mapa en su casa, mi hermano, porque a veces no le podemos explicar, no lo alcanza a captar la cámara desde allá, ¿verdad? Y es mejor que usted siga la trayectoria en su casa, en su computadora, ¿verdad? Porque es difícil enfocar y explicarle, pero yo tengo confianza que usted se va a ir con la curiosidad de ver por dónde entró el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, la serpiente de bronce. Va el pueblo desanimado por el camino, tuvieron que tomar y dar la gran vuelta. Está el pueblo desanimado y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Hacen una pregunta. Otra vez vienen contra Moisés y contra Dios con la misma cantaleta. Y sabemos, mis hermanos, que murmurar en contra de las circunstancias de nuestra vida es murmurar directamente en contra de Dios. Aquí el pueblo murmuró contra Dios y murmuró contra Moisés. Amén. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Otra vez se quejaron y murmuraron contra Dios. Y en realidad, mis hermanos, en toda circunstancia de nuestra vida podemos encontrar algo negativo y algo positivo. Y eso es siempre así. Pero también en toda circunstancia podemos encontrar un motivo para estar agradecido. Cosas ocurren a nuestra vida, pero tenemos que escoger cómo es que vamos a reaccionar ante la adversidad, ante la circunstancia, ante el problema. Hay gente que en toda circunstancia busca algo para quejarse.
Hay gente que en toda situación busca un motivo para dar gracias a Dios. Tenemos los dos extremos, ¿verdad? Me ocurrió esto, voy a darle gracias a Dios. Y eso, mis hermanos, de escoger darle gracias a Dios, se hace un patrón crónico en su vida. Usted se convierte agradecido. Se me ponchó la llanta, le doy gracias a Dios. Porque luego digo, a lo mejor Dios me está librando de algo más terrible en el camino, ¿verdad? Siempre hay algo por qué dar gracias a Dios. Y usted se convierte en una persona agradecida. Siempre escoge dar gracias a Dios. Hubo un problema, pero le voy a dar gracias a Dios. Pero hay otra gente que en cualquier circunstancia escoge no agradecer a Dios. Escoge quejarse. Escoge murmurar en contra de Dios. Y eso también se vuelve un patrón crónico. En vez de dar gracias a Dios, ya está acostumbrado a quejarse de todo y en contra de Dios y se convierte en un patrón crónico. Y hemos visto en los últimos capítulos, del 11 al 21, 10 capítulos de un comportamiento crónico del pueblo de Israel. Continuamente se están quejando en contra de Dios. No le encuentran a nada lo bueno, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que en toda situación y toda circunstancia de nuestra vida seamos agradecidos. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios para su vida, aquí está, que seamos agradecidos. No importa la circunstancia, Dios espera de nosotros que seamos agradecidos, porque nada ocurre por ocurrir. Dios siempre tiene un porqué, amén. Perdón. Él sabe hacer las cosas perfectas, aun cuando nosotros no le encontramos nada bueno a la situación, hay algo bueno detrás de todo lo que nos ocurre. Debemos de creerlo así y ya Dios nos va a mostrar cuál era lo bueno, si no ahora, en el futuro. Pero siempre Dios tiene un propósito por lo que nos ocurre, amén. Dios quiere que seamos agradecidos, que vivamos una vida de gratitud, que apreciemos todo lo bueno que Él ha sido para con nosotros. Mis hermanos, miremos nuestro trasfondo, nuestra vida pasada y todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha bendecido en gran manera, nos tiene mega súper bendecido, nos ha dado trabajo, nos ha dado un techo, nos ha dado una familia, nos ha dado salud, nos ha dado la vida eterna. Tenemos mucho por qué agradecer y yo creo que más poco por lo cual quejarnos, ¿verdad? Tenemos más por qué agradecer que más por quejarnos, iba a decir complain, ¿verdad? Pero en realidad es lo mismo, ¿verdad? Ahora, es verdad que el maná se hizo una comida monótona con el tiempo, ¿verdad? Porque yo en mi tierra, los frijoles eran parte de la dieta de una persona. Todos los días había frijoles. Y solamente los alegraba con queso, o con chile, o con jitomate, o con algo, pero era nuestra comida. Y los frijoles son altamente nutritivos también. O sea, tienen lo que necesitan para que sobrevivamos. El maná era lo mismo, pero después de 40 años se les hizo tedioso, ¿verdad? Ya no tenía mucho sabor para ellos. Sabemos que cuando la Biblia nos lo describe, dice que tenía sabor como de aceite nuevo, o sea, como de ajonjolí. Ese era el sabor. Y llovía cada mañana y la gente podía recolectarlo, hervirlo, hacer sopa, hacer tortas. Se prestaba como el arroz para hacer hasta postre, ¿verdad? Porque el arroz se presta para hacer tantas cosas. Pero se aburrieron y comenzaron a quejarse también de ese pan tan liviano, ¿verdad? No, en vez de mirar la fidelidad de Dios, se aburrieron. En vez de escoger darle gracias a Dios y decir, Dios, tú has sido fiel, has hecho llover el maná cada mañana, no nos hemos muerto de hambre, has sido fiel, escogieron quejarse contra ese pan y decir, otra vez maná. Como hoy en día, mis hermanos, también en la casa, en vez de ser agradecidos, otra vez pollo. Y muchos se molestan y
tiran la olla o la cierran y dicen, no quiero comer porque otra vez lo mismo. No estamos muy lejos de los israelitas, mis hermanos, que también en vez de decir gracias a Dios porque ha sido fiel, escogieron quejarse en contra de ese alimento nutritivo, lleno de minerales, de proteína y de todo lo que necesitaban para sobrevivir en el desierto. No vieron lo bueno de eso, sino que vieron que ya estaba un pan ligero, liviano, del cual dijeron, nuestra alma tiene fastidio, o sea, ya me hartó, en pocas palabras. Y no tenían que trabajar para ganarlo, no. Era regalo. Recogerlo y a la boca, ¿verdad? Y aún escogieron murmurar. Pero también Dios escucha, mis hermanos. Dios escucha nuestra gratitud, como también Dios escucha nuestras quejas, y la queja del pueblo volvió a llegar delante de la presencia de Dios. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. So Dios, en juicio por su murmuración, envía serpientes venenosas, venenosísimas, mis hermanos. Y sabemos que en el desierto se dan las serpientes, pues posiblemente el Señor las multiplicó, ¿verdad? Porque ahí ya había serpientes ardientes, y las envió como juicio a su murmuración. Suficiente, viene juicio contra el pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Moisés oró por el pueblo. Reconocieron que las serpientes venenosas en medio del pueblo era un juicio de parte de Dios. Y vinieron a Moisés, ¿verdad? Reconocieron, esto no es normal, por habernos quejado en contra de Dios. Han venido estas serpientes ardientes. Moisés, pecamos contra Dios. Qué bueno es reconocer nuestro pecado. Dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. So es bueno, mis hermanos, reconocer nuestra falta, confesarla, ¿verdad? Para que entonces Dios pueda hacer algo en nuestra vida. Porque mientras nosotros nos engañemos y no reconozcamos nuestros pecados, Dios no puede obrar. Y Dios no puede obrar no porque Él no sea Dios, sino porque Él nos da ese libre albedrío. ¿Quieres mi ayuda? Yo te la doy. ¿No la quieres? Es tu opción, ¿verdad? Ahora, si tratamos de esconder nuestra falta, Dios no nos puede ayudar, ¿verdad? He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Éxodo 10:16, el faraón dijo, he pecado contra Dios. Y hay una diferencia en confesar tu pecado y arrepentirte, o en confesarlo como faraón y decir, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, y no arrepentirse, porque al siguiente día volvió a hacer lo mismo. Eso no es arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentirse es sentir dolor en nuestro corazón de haber ofendido a Dios y volvernos de nuestro mal camino. Entonces aquí el pueblo de Dios se arrepintió, confesó su falta, confesó su pecado, ¿verdad? Y dijeron a Moisés, ora por nosotros. Y claro que Moisés oró a Dios. Y Dios, en vez de quitar las serpientes del campamento, envió una solución a la mordedura de las serpientes. O sea, hubiera sido fácil que el Señor removiera, ¿verdad?, las serpientes, pero no las removió. Porque en todo esto Dios también está estableciendo una tipología para la iglesia. Esto de las serpientes ardientes sería sombra de lo que habría de venir en el futuro, ¿verdad? Entonces, no las quitó. Como a veces también a Pablo, ¿verdad?, pedía que le quitara el aguijón en la carne, y Dios le dijo, no, Pablo, bástate mi gracia, pero le dio el poder para sobrellevar su carga, ¿verdad? Aquí lo mismo, les dio una solución, pero no les quitó las serpientes del medio del campamento.
Ahora, Dios hizo su parte, le dio a Moisés la solución, pero dejó que también cierta responsabilidad a la gente. Él proveó la sanidad, pero ahora es la decisión de la gente si quiere tomar la sanidad o no la quiere tomar. Esto es de escoger vivir o morir, era su decisión, porque la mordedura era mortal. Entonces Dios le va a dar a Moisés la solución para la mordedura, la toman o la dejan, viven o mueren, ¿verdad? Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente, me brinqué el 8. Dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Aquí está la solución que Dios les dio. Es opción. Quiere vivir, mire al asta con la serpiente en el palo. Quiere morir, no la mire, ¿verdad? Dios dejó cierta responsabilidad a la persona, como hoy en día también nos la dejó a nosotros, ¿verdad? Dios está estableciendo una sombra de lo que habría de venir, una tipología del futuro en este ejemplo. Ahora, esta asta con la serpiente de bronce es el símbolo ahora de la medicina. A nivel universal, usted mira una asta con una serpiente en medio, es símbolo de la medicina, refiriéndose a este acontecimiento que ocurrió con Moisés, ¿verdad? Esta asta es tipología en la que Jesús nos da el verdadero significado, ¿verdad? Ahí Dios le dijo a Moisés que se hicieran una asta con una serpiente en el medio para contrarrestar el veneno de la mordedura del pecado. Jesucristo nos da el verdadero significado, sabiendo que esto iba a ser sombra de lo que habría de venir. Esto es una tipología en la que Jesús nos da el verdadero significado. En San Juan capítulo 3, donde está Jesús hablando con Nicodemo, y tienen esa importante conversación en la cual Nicodemo le pregunta a Jesús secretamente, Señor, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Y el Señor le contestó que era necesario nacer de nuevo. Pero Nicodemo, siendo maestro, no entendió lo que el Señor le estaba diciendo, lo malinterpretó, le dijo, Señor, ¿quiere decir que hay que volver a entrar de nuevo en el vientre de la madre para volver a nacer de nuevo? Y le dijo, no, Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es. Tenemos dos nacimientos, el nacimiento físico. El nacimiento espiritual, mis hermanos, es cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro dueño, Señor y Salvador. Pero ahí fue donde Nicodemo se confundió. El Señor dice, solo hay un camino, y el camino al cielo es nacer de nuevo. Es necesario que el hombre tenga un nacimiento espiritual para poder entrar al cielo. Y procede el Señor a decirle, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, San Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta asta era sombra de la cruz de Cristo. La serpiente es símbolo del pecado. El bronce es siempre símbolo de juicio en contra del pecado. Y Jesús en la cruz llevó o pagó el pecado de todos nosotros. Ahora, ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo? Y Jesús contestó, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz para que todo aquel que vea ese sacrificio y crea en el sacrificio de Jesucristo, que su sangre tiene poder para limpiarnos y salvarnos de la mordedura del pecado. Porque si vamos al huerto del Edén, mis hermanos, Satanás se vistió o se transformó en una serpiente para engañar al hombre. La serpiente en la Biblia es símbolo del pecado.
Hoy en día, mis hermanos, el pecado ha alcanzado a toda la humanidad, pero Dios ha enviado a Jesucristo, su Hijo, como antídoto a la mordedura del pecado. Y ese antídoto es Jesucristo en la cruz del Calvario, donde Él expió el pecado de todos nosotros, para que todo el que decida ser salvo vea la cruz de Cristo. Así como en el desierto el que era mordido por la serpiente mirara al asta con la culebra o la víbora ahí en el asta y fuera el antídoto para su sanidad, para que no muriera. Simple y sencillamente como eso, gloria al Señor. Ahora, si alguno, y después de ese verso que Jesucristo le da a Nicodemo, continúa y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna ya está, mis hermanos, para todo aquel que quiera mirar a la cruz de Cristo. Ahora, ellos eran mordidos por las serpientes y si querían vida, lo único que tenían que hacer era mirar al asta con la serpiente. Y esto era decisión propia. Como hoy en día también quieres ser salvo, mira a la cruz de Cristo en fe, confiesa a Jesucristo como tu dueño, Señor y Salvador y vas a ser salvo. Amén, hermano David. Hermana, lo que estoy viendo es que nosotros nos hemos complicado la vida desde un principio. Correcto. El Señor nos puso algo sencillo de hacer y no lo hicimos y por eso empezamos por Adán y Eva. Y ahorita lo que estoy también entrando en razón es que caía maná del cielo y por quejarse hicieron la cosa más difícil y así sucesivamente hasta ahorita. Ahora, ¿qué esperamos en hacernos algo todavía más difícil? Correcto, por quejarnos nos complicamos la vida en vez de esperar en que Dios obre en nuestra vida, gloria al Señor. Pero esto, mis hermanos, nos alienta y para que sigamos, mis hermanos, predicando este evangelio, porque es lo único que puede salvar al mundo. Ahí hay un mundo que se está quejando de todo, ¿verdad? Que la vida importa. Es una contradicción tremenda. Andan quejándose en la calle que Black Lives Matter, pero son los mismos que van y abortan, ¿verdad? O sea, es una gran contradicción. Hay ausencia de Dios, necesitamos a Dios en nuestras vidas. Jesucristo sigue siendo la solución al antídoto del pecado. Miremos a la cruz de Cristo para nuestra salvación y no nos compliquemos más la vida. Ahora, si alguno estaba ahí en el suelo, esto es opcional, un ejemplo, si alguno de ellos estaba ahí en el suelo muriendo por el veneno de la serpiente, en convulsiones, y venía su mejor amigo y le decía, amigo, mira a la serpiente de bronce, mira a esa asta que Moisés levantó, esa es la cura para la picadura de la serpiente. Y él decía, a mí no me gusta el bronce, a mí no me gusta el color bronce. Mira, pero no importa que no te guste, solamente míralo y vas a ser salvo. Yo no creo cómo yo pueda ser salvo simple y sencillamente por mirar a ese palo con una serpiente. Viene aún su mamá y le dice, hijo, por amor de Dios, abre tus ojos y mira a esa serpiente para que seas sano. No quiero. ¿Podrá él culpar a Dios de su muerte? No puede culpar a Dios de su muerte, fue su decisión propia. Hoy en día tampoco, si alguien muere en pecado, puede culpar a Dios porque el antídoto, porque la solución ya no la dio el Señor en su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, gloria a Dios, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso tan simple se lo dio a Nicodemo que no lo había entendido. Así como Moisés levantó serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. No podemos culpar a Dios. Es nuestra decisión y aún hay tiempo.
Aún hay campo, gloria al Señor, para que le aceptemos y corramos a Él, gloria a Dios. Los días son malos, mis hermanos, y van de mal en peor. Sí, amén. Van de mal en peor, gloria a Dios. Gracias. Más adelante, mis hermanos, en los días de Ezequías, la gente se volvió de Dios. Hubo una vez más apostasía de parte del pueblo de Dios. El pueblo se entregó a la idolatría, ¿verdad? Y comenzaron a venerar esta serpiente de bronce, que simple y sencillamente era tipo de lo que había de venir. Ellos tomaron la serpiente y la comenzaron a idolatrar, dice en Primera de Reyes 18:4. Ezequías dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nahushtan. Nahushtan, Segunda de Reyes, yo escribí primera, Segunda de Reyes 18:4. Nahushtan quiere decir cosa de bronce. Los hijos de Israel perdieron el verdadero significado de lo que Dios les estaba enseñando. Con el tiempo comenzaron a adorar esta serpiente de bronce. Y mis hermanos, cuando nosotros nos hacemos un ídolo, ¿qué es lo que empieza a ocurrir en la vida del hombre? Empieza a añorar lo que ha perdido. Ellos caminaron cerquitas con Dios en el desierto, pero con el tiempo se fueron alejando de Dios. Y queriendo recobrar la relación con Dios, se hicieron ídolos que les recordaran a Dios, pero Dios no está en la idolatría. Gracias a Dios, el rey Ezequías vino y limpió a todos los sodomitas, a todos los idólatras, les derribó los lugares altos donde tenían sus rituales y sus orgías contra sus ídolos, ¿verdad? Y destruyó también la serpiente de bronce. Pero, mis hermanos, esta serpiente de bronce la recogieron y juntaron sus pedazos y la volvieron a unir, armar lo que pudieron. Y ahora, en nuestros días, en nuestro tiempo, esa serpiente de bronce está en Italia, en Milán, en el templo de San Ambrosio, en una vitrina, y todavía viene la gente católica y está adorando la serpiente de bronce. Han quitado su mirada del Hijo de Dios que Dios levantó, que fuera una sombra de lo que había de venir, y están adorando al bronce, al palo, a la serpiente. Sus ojos han sido velados, mis hermanos. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios nos ha abierto nuestros ojos para mirar en realidad la tipología, lo que Dios estaba estableciendo para nosotros en el futuro. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a continuar, nos queda poco, con la trayectoria del pueblo de Israel. Dijimos, mis hermanos, que Edom, que quiere decir rojo, de los descendientes de Esaú, les negaron el paso al pueblo de Israel. El pueblo de Israel va dando la vuelta por Moab, millas de distancia, ya tuvo su primer batalla, el pueblo se desanimó, los atacaron las serpientes ardientes, Dios les dio la solución y continúan por el camino, ¿verdad? Dice el verso 10. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partiendo de Obot, acamparon en Ije-Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. El único lugar donde el cual ellos no iban a encontrar una batalla era en el desierto. Todas esas áreas alrededor de Canaán estaban pobladas por gente, pero ellos en el desierto no tenían que pedir permiso para acampar o estar ahí. Siempre iban por la orilla, por el desierto. Gloria al Señor. Se partieron de allí y acamparon en el valle de Seref,
De allí partieron y acamparon en el otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. So, van por una parte muy difícil del desierto, pasando todas estas tribus, pero las van a encontrar de regreso, mis hermanos, conquistando. Pero ahorita lo que ellos buscan es la entrada, por dónde entrar a la tierra prometida, y van viendo para entrar por Jericó, ¿verdad? Por camino del Mar Muerto, por la parte de atrás. Verso 14 dice, por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. Ahí obviamente tuvieron otra batalla, pero y que está escrita en el libro de las batallas, pero ese libro de las batallas no existe o no se sabe dónde está. No podemos decir que no existe, porque si la Biblia lo menciona es que está en algún lugar. Ahora, ese libro de las batallas no lo hemos leído. Dios nos va a juzgar por lo que sí hemos leído, ¿verdad? La palabra de Dios. Este libro sí lo tenemos. Sí es información para nosotros. Dios nos va a juzgar por lo que hay aquí escrito, pero como el libro de las batallas no lo hemos leído, no tenemos que preocuparnos qué hay en ese libro de las batallas. Ahora, yo creo que ese libro no está a la mano o no se encuentra porque no ha sido completado. El pueblo de Israel todavía no termina sus batallas. Todavía le resta la batalla de Armagedón en el futuro. Amén. Ahora, a nosotros como pueblo, nuestras batallas tampoco se han terminado. Aún vamos camino por el desierto hacia la tierra prometida, ¿verdad? Todavía tenemos batallas en el camino que pasar. Entonces el libro de las batallas no está completo todavía, como el libro de los Hechos tampoco está completo, porque Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo milagros. Y la palabra de Dios en el libro de los Hechos dice, y seguían añadiéndose todavía los que habrían de ser salvos. Todavía, mis hermanos, no se completa el libro de los Hechos y tampoco el libro de las batallas, del cual no tenemos noción de dónde está, pero aquí lo menciona la Biblia. Amén. Verso 15 dice, y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en los límites de Moab. Esto, mis hermanos, esa batalla que ellos ganaron en ese lugar, pronta un cántico de gratitud, ¿verdad? Dice el 15, y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a ver, que quiere decir pozo, Bershiva, pozo. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. En el pleno desierto, Dios les abrió un pozo para darles agua. Entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantad. ¿Verdad? Supuestamente este es un cantito, no sabemos cuál es la tonada, si es de alegre o es solemne, no lo sabemos, pero ellos cantaron ahí en el desierto. Imagínense millones de personas cantar este canto, el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con su báculo. Ellos tenían que cavar, pero Dios les dio el agua. Es difícil encontrar agua en el desierto, y cavaron y Dios les dio agua de aquel pozo. Ya el Señor los está haciendo como que un poquito más independientes. Ahora tienen que, la otra vez fue la peña, les dio el agua gratis. Ahora escarben y les va a dar el agua, ¿verdad? Gloria a Dios. 19 dice, y de Matana a Natanael y de Nahaliel a Barmón, y de Barmón al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga que mira hacia el desierto. Y continuamos con la derrota de Saihón. En el 21 dice, entonces envió Israel embajadores a Saihón, rey de amorreos, diciendo, Sehón, rey de amorreos, diciendo, pasaré por tu tierra,
No nos iremos por los sembradíos ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos por tu territorio. Una vez más, mis hermanos, envía embajadores, diplomáticamente pide permiso para pasar por la tierra de Saihón, de Moab, ¿verdad? Y se lo niegan. Pero en la primera ocasión, cuando él diplomáticamente pidió a Esaú, a los familiares descendientes de Esaú, los edomitas, que lo dejaran pasar, le negaron el paso y él no peleó. Se dio la vuelta y se fue por el otro lado porque son familiares. Pero en esta ocasión le niegan el paso y ya no va a rodear. Va a cruzar por en medio de ellos, le va a hacer la guerra porque ya no son familiares. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? No tenemos que andarnos haciendo la guerra entre hermanos, ¿verdad? Moisés prefirió rodear un gran camino en vez de hacerle la guerra a sus hermanos. Pero ahora estos también le niegan el paso, les dicen, no voy a agarrar su agua, ni voy a ir por sus sembradíos, vamos a ir por el camino real. Le dicen que no, y Moisés les hace la guerra. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Jaasa y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomando de su poder toda su tierra hasta Arnón. Aquí fue una gran victoria para el pueblo de Israel. Todavía no llegan a Canaán, pero ya van partes que van conquistando, pero no pueden parar. Tienen que seguir hasta conquistar todo el territorio que el Señor les mandó, ¿verdad? Más tarde, Rubén y Gad toman estas porciones de estos reyes, pero por ahora ninguno se queda, todos tienen que seguir juntos hacia la batalla, y hasta aquí todavía va Moisés con ellos. Todavía Moisés va con ellos. Por tanto, dicen y de esto surgió un proverbio, de esto que esa guerra que ellos tuvieron con el rey de Sehón, salió un proverbio. Por tanto, dicen los proverbistas, venid a Hesbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sehón, porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Sehón y consumió a Ar de Moab. Vea que esta guerra no fue a espada, Dios les ayudó, fuego, estas ciudades fueron incendiadas. A los señores de las alturas de Arnón, ay de ti, Moab, pereciste pueblo de Quemos, fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Sehón, rey de los amorreos, mas devastamos el reino de ellos. Pereció Hesbón hasta Dibón y destruimos hasta Nofa y Medeba. Todas estas eran pequeñas ciudades que aquel día el pueblo de Israel conquistó. Hasta aquí va Moisés, ¿verdad? Todo va bien, va el Señor con ellos, van ganando territorio, pero aún no están poseyendo ningún territorio. Ahora, la semana pasada vamos a hablar de un interesante personaje, Balaam. La semana que viene, gloria a Dios, ya me fui al pasado. La semana que viene vamos a hablar de Balaam, no se lo pierda, es un interesante personaje. ¿Qué tal, amigos, hermanos y suscriptores de YouTube? La Iglesia de Dios MI de North Hollywood te invita a estudiar la palabra de Dios, ya que en estos últimos tiempos tenemos que estar preparados para no ser confundidos por falsas doctrinas, ya que la palabra de Dios nos enseña en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, que tenemos que estar preparados para toda buena obra y no ser movidos de nuestra fe. Por eso en este canal se han dado a la tarea de estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, si Dios nos lo permite. Te invitamos
todos los domingos a través de nuestra página de Facebook a las 10:30 a.m. de la mañana. En el link de la descripción te estaremos dejando las páginas de YouTube, Facebook y la página oficial de la iglesia. Dios te bendiga.